Buenos días. Si no han regresado antes, estoy alegre de poder verlos. Quiero decirles, si son nuevos, si están aquí por primera vez, una oportunidad que quiero decirles bienvenido. Mi nombre es Jack. Tengo la oportunidad de ser uno de sus pastores aquí en Sea Lounge. Estoy alegre que puedan elegir y haber elegido tiempo para nosotros, probablemente un familiar o un amigo, o simplemente están tratando de buscar iglesias, intentando tener una idea, entender cómo es de seguir a Jesús, tratar de ser fiel y encontrar en este edificio. Creemos que no es por ninguna probabilidad o porque ustedes eligieron de que Dios tiene algo que ver. Queremos darle la bienvenida para poder honrarles y servirles, de que ustedes se encuentren aquí. El día de hoy quiero ingresar y hablar un poco acerca de los recientes momentos juntos, una serie en la que nosotros hemos estado en la última semana, en la que llamamos a Dios, una persona completa y entera, una serie que definitivamente nos hace pues enfocarnos cada vez más para mantener los temas como llegamos al final, en la última parte del año, que llegamos es vivir de una manera integrada en un mundo descentralizado, cuando vivimos nuestra fe en Jesús y entender que Jesús está cada vez más incrementado, fragmentado, dividido, cada vez más polarizado por una variedad de diferentes tipos de métodos y formas y razonamientos, pero realmente qué significa vivir hecho a la imagen y semejanza de Dios, mente, cuerpo y alma. ¿A qué se refiere poder vivir plenamente en lo que soy ante Dios? Y en un mundo que tiende a mantener todo separado, tener un poco de esto y aquello, un poco de esto, y poder ser una diferente persona en diferentes pasos. Incluso cuando hablamos de la fe, religión, solamente queremos Jesús en ciertos tiempos. Tenemos que lidiar con todo el tiempo cómo se miraría ver Jesús como el lente por el cual yo veo el resto de mi vida, el ente por el cual yo hago mis decisiones y el ente por el que yo proceso mis pensamientos. Salgo con mis relaciones y actuaciones y la forma como voy saliendo, llamado a las buenas nuevas, de acorde a Jesús, y cómo se ve eso. Y es importante para nosotros entender por qué vivimos en un mundo que de forma activa nos condiciona de otra manera, porque Jesús, cuando leemos, nos damos cuenta que lo explica muy claramente que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente y también nuestra alma y también toda nuestra fortaleza, de que todo adentro de nosotros, de quien somos, nuestras sensaciones, emociones, pensamientos, nuestros traumas, todas esas cosas no están aisladas, todos están integrados en conjunto y Jesús se preocupa por todos ellos. No solamente se preocupa de ellos, pero poder vivir su vida con Él en su propio ser, pero también nos invita a poder hacerlo con otros, de poder amar a Dios por todo lo que somos, pero también amar a otros como Cristo nos ha amado a nosotros. Por eso, si no han estado con nosotros la última semana y no estuvieron presentes y lo vieron todo en línea, vieron muchas cosas, cosas como el alma, vimos cosas como la teología del cuerpo, hablábamos como, por ejemplo, la importancia de nuestra forma de pensar y pensar para restaurar nuestra mente. Finalmente, nosotros tomamos una aventura interesante a este entendimiento de procesar la teología de la soltería. Si no están casados, si están solteros, como ustedes se sientan en el motivo, probablemente puedan seguir en esa serie de enseñanzas. Ha sido oficial y ha sido muy motivante para ustedes para dar los siguientes pasos. Esta mañana quiero ingresar y quiero hablarles un poco acerca de Dios y el matrimonio, Dios y el matrimonio, y poder darnos pues una introducción a una teología, a lo que nos referimos de la teología del matrimonio. Hay cosas que yo quiero reconocer, que entiendo, comprendo algo tan específico como el matrimonio. Está el peligro de perder la atención. Muchas personas hablan que son solteros o no intentan hasta casarse y sienten o se sienten muy joven o se sienten muy adultos en la vida, y eso no es algo para ustedes en su cabeza en este momento. Pero quiero recordarles que todo en la escritura fue escrito por la iglesia, quien cada vez que las ofrendas de la escritura y el Nuevo Testamento le escribía a la iglesia, pues le escribía a la familia de Dios, no le escribían solamente áreas específicas de la iglesia, para que de la manera cuando Pablo escribe una carta como Efesios o los Corintios o quien sea que le gustaría, eso sería recibido también en la familia de Dios como hoy. Pero sería una idea que nos leería en las cartas de Pablo, y todo sería como familia. Y no solamente ese, pero probablemente podrían continuar a procesar la familia y pasarlo en otros planes de la iglesia, iglesias locales adentro del área, porque tenían la intención de ser un circuito, de que otros también pudieran saber las cosas que Dios le estaba hablando a Pablo, que iban a beneficiar y liderar mejor a la iglesia.
Solamente quiero recordarles que así como la siguiente semana fue escrita en la mente, ya sea que estén casados o previamente han estado casados o están aquí o quisieran estar casados o quisieran absolutamente no estar casados. De cualquier manera, quiero decirles que esto también aplica para ustedes y no solamente les pido de que mientras hablamos de algo como un matrimonio, quiero invitarles a que puedan suspender sus juicios solo por el tiempo que tenemos en conjunto. Quiero que estemos abiertos y abiertos a su mente de lo que Dios quiere enseñarles, de lo que Dios quiere que ustedes entiendan. De forma estadística queremos hablar de esto, porque muchos que ya sean religiosos o se consideren no religiosos, en cierto punto van a buscar el matrimonio dentro de sus vidas y actualmente dentro de esos que tienen un matrimonio en sus vidas de acorde a un estudio hecho por Barna, el grupo de investigación sugieren que uno de tres de esos matrimonios tienen o terminan en divorcio, uno de tres. También reconstruyen y disienten algo que es interesante, de cuando tenemos que prestar atención, de que los índices de divorcio, esos que se consideran seguidores de Jesús o cristianos, y esos que se consideran no cristianos, todavía y estadísticamente son idénticos. No existe diferencia. Significa que si siguen a Jesús y van a la iglesia, hay algo que todavía estamos adentro de eso cuando nos relacionamos con el matrimonio. Pero si no somos cuidadosos, sabremos mucho de la Escritura, podremos saber mucho de Dios, pero sin la aplicación de esas cosas en nuestra vida, pues saben que nada va a cambiar. Terminamos viéndonos algo como algo que no podemos ver en la cultura o en la sociedad. También significa que en alta probabilidad un porcentaje de personas que estén casados o encontrando muchas tensiones, dificultades en su matrimonio, como también el proceso de su matrimonio, que incluso ya no exista y que una vez fueron y todavía se sienten de una manera acerca de esas cosas. Quiero reconocer que el matrimonio no es algo sencillo por ningún ser y tampoco quiero mentirles de ninguna manera, especialmente en nuestra cultura actual. Hay muchas opiniones y experiencias y preguntas acerca del matrimonio, preguntas acerca de equidad y los roles y la realidad del divorcio. Nuevamente, esos que no están casados lo van a encontrar de una manera, un tema muy sensible, especialmente a esos que desean, incluso llegando hasta frustrarlo, hablándolo de tal manera en que simplemente quiere ver algo diferente en sus vidas. Cuando hay otros que hoy están casados y en una situación de por qué yo hice esto, bueno, ¿saben qué? Porque es más difícil y se preguntarán qué tanto tiempo podemos restringirlo. Ahora, esto es lo que quiero invitarles hoy. Quiero invitarles a un toque y les quiero tener a pensar el matrimonio, no es un poco, pero como lo que es lo que tiene que sentir Dios acerca de nosotros, acerca de vivir, porque Dios se preocupa del matrimonio, incluso ve mi matrimonio. Es Dios, qué es lo que quiere Dios que aprenda o que sepa con relaciones en el matrimonio, sin importar en qué etapa o fase de la vida me encuentre. Pues nuevamente quiero regresarlos un poco a momentos. Si tienen su Biblia el día de hoy, traigan su Biblia. Es bueno, si quieren tomar la escritura en nuestras manos, tocarlas con nuestras manos y dejar. Pero también no hay nada mejor que de hecho poder tener la Biblia y la escritura en sus manos y poder ir esos pasajes. Si ustedes están nuevos a la Biblia o quieren ir al Nuevo Testamento, pueden ir al costado derecho y encontrar el libro de Romanos. Y el libro de Romanos comienza en el capítulo 12 del versículo 1. Este es nuestra base de esta serie. El versículo 1 nos dice que por ende lo digo, hermanos y hermanas, en la misericordia, que ofrezcan sus cuerpos como sacrificio santo y complaciente al Señor. Esta es su verdadera oración. No se conformen con los patrones de este mundo, pero sean transformados por la renovación de su mente. Y luego van a poder aprobar y mostrar lo que los dioses harán, que es bueno, es complaciente y también perfecto. Una voluntad donde nuevamente mucho ingresa. Cada semana estamos intentando tomar una frase y relacionarlo a ese tema del que estamos hablando. La semana pasada usamos esta idea de no ser informados en los patrones, cómo se relacionan. Nos encantaría poder considerar cómo se ve esto una y otra vez cuando se relaciona también al matrimonio. A no se conformen a los patrones que vemos, qué patrones deben existir y cuál es el llamado de Dios que es más diferente a lo que nosotros nos volvemos y acostumbrados, o puedan saber por nuestra familia de origen y cosas que nosotros hemos observado en nuestras familias, en la dinámica familiar. También quiero llamar nuestra atención a esta frase, a su
complaciente, Señor. Todos estamos preocupados por la voluntad de Dios en nuestra vida, en nuestras relaciones, cómo se ve eso en nuestra vida, de poder entender el conocimiento perfectamente y la voluntad. ¿A qué se refiere para una vida y matrimonio que están experimentando a la hora? ¿A qué se refiere a esos que esperan experimentarlo un día, en cualquier momento? Vamos a entender la teología del matrimonio, que es la esperanza. Hoy sí quiero darles un par de puntos elementales antes de que podamos nosotros explicar la escritura que queremos avanzar el día de hoy. Y la primera es la siguiente: si nosotros vamos a entender la teología del matrimonio, tú y yo tenemos que entender de que el matrimonio es la identidad y la idea de Dios. Es la idea de Dios, y que esto pueda ser algo incómodo, que también nos va a sentir un poco no tan fácil, pero quiero que entiendan. Nuevamente, suspendemos el juicio. El matrimonio es la idea de Dios, y en otras palabras, la humanidad no vino con el matrimonio. La idea del matrimonio y el concepto de matrimonio no es de pensamiento y razonamiento. Si esa fuera la realidad, entonces el matrimonio puede ser lo que quisiera que hiciéramos en cualquier momento que quisiéramos. Está presente y puede cambiarse en la voluntad, pero la realidad del matrimonio está fuera de la historia de Dios, de que no hay otro contexto por el cual el matrimonio sí existe. Todo comienza con Dios, todo comienza con Él. Por ende, para que nosotros podamos tener un entendimiento bíblico del matrimonio como seguidor de Jesús, eso es para poder reconocer que sí, de hecho, sí es la voluntad y la idea de Dios, y que sí, las implicaciones de eso es porque la idea de Dios también tiene el derecho de definirla. Y sí, el derecho de definir qué es y cómo va a funcionar. Lo fascinante de esto, que como pastor, mientras leo toda la narrativa de Dios, no sé si lo han notado esto, pero en el inicio, en Génesis, comienza con una boda. Ustedes leen todo lo que sucede y el arte de la narrativa de Dios, y uno llega en la última parte, el libro de Apocalipsis, ese es extraño del que todo el mundo habla, y adivina cómo termina la historia de Dios. Termina con un matrimonio, una boda. ¿A qué significa para nosotros? Significa que Dios, y en su historia, en la escritura que nosotros tenemos en nuestra mano, es una historia de amor, de Dios buscándonos, del Dios que nos creó, de ese Dios que nos habló a la existencia, a poder traer luz a nuestras vidas, que nos ha llenado con su espíritu, los deseos y las relaciones con nosotros, que activamente está buscándote, que desea plenitud de nuestra vida y experimentar vida en abundancia mientras estamos en relación con Él. Es en la búsqueda de Dios, de ti y de mí. Es un entendimiento increíble que en el libro de Génesis capítulo 2 nosotros leemos de la boda. Eran dos personas que habían sido escritas como Adán y como Eva. De Dios oficia esa primera boda, y también habla algo con Adán y Eva en Génesis capítulo 2, y nos dice que por eso este hombre deja a su otro y se une con su esposa y se vuelven una sola carne. Y esa es una gran declaración. Por eso el hombre deja a su madre y su padre y se une a su otra esposa y vuelven una sola carne. Que causa detenerse y pensar y preguntarse, hacerte muchas preguntas. Porque si Adán y Eva fueron los primeros humanos, entonces ¿de qué padre están dejando? Como por ejemplo, ¿cómo se van a ir? ¿Y por qué? Por eso el hombre saldrá. Por eso es el hombre que saldrá. Y de otras palabras también, al inicio, cuando nosotros vemos esto que se nos describe, tiene que ser más que simplemente aquí en este contexto de Adán y Eva. Ese es un enfoque más amplio en entender de que esto no es solamente un tema para el primer matrimonio, sino esto es una plantilla de lo que el matrimonio es, de acorde a Dios, a ese de que es su idea, a ese que se está definiendo. Es el inicio aquí en Génesis capítulo 2 de una teología o un entendimiento bíblico del matrimonio. Dios nos dice algo fascinante, nos dice que se vuelven una sola carne, no una carne, o esa palabra uno en el hebreo es ejá, y no sé si lo pronuncio bien, pero ejá, y en hebreo cuando uno combina esa palabra de uno con carne, simplemente significa que los dos han sido unidos a nivel más íntimo. A nivel más íntimo, en el que dos no han sido juntos. Ahora puedes hacer tu mente. Yo sé que tienes cosas, y algunos padres dirán, bueno, tenemos esas conversaciones con sus pastores y pensamos definitivamente, lo que hablamos es que definitivamente están juntos como uno en todas las maneras y formas. No hay nada que lo esconde. Y recuerden, en este momento la humanidad todavía está libre de culpa.
y podemos entender lo que está haciendo Dios. El matrimonio está llevando dos vidas separadas, uniéndolos en conjunto como una sola carne. Y esa es la idea de Dios. En la idea de Dios para el matrimonio, este es lo otro que Dios, es que el matrimonio es un regalo. El matrimonio es un regalo. Es algo bueno, es algo bueno. Pero quédense conmigo, que el matrimonio es un regalo y es algo bueno. En el libro de Proverbios, Salomón, que se le conocía como el hombre más sabio en conocerlo, dijo algo que si el que encuentra una esposa encuentra algo bueno. Y en el último servicio todas las mujeres decían, sí, amén, amén. ¿Recuerdan? Que ningún hombre dijo eso. Bueno, todavía estoy tratando de descubrir ese pasaje en mi vida, ¿sabes? Dirán uno. Él, esa era su opinión. Él nos dice que, bueno, las mujeres encuentran algo bueno, sin embargo, quiero ser bien claro, que mientras la Escritura nos enseña eso, tú y yo tenemos que entender que la meta de una vida cristiana no es el matrimonio. La meta de una vida cristiana no es el matrimonio. En otras palabras, el matrimonio no es la búsqueda final del reino del Señor. Yo tengo que lograr a que podamos entender esto. Tenemos que ser cuidadosos al entender el por qué llevaría algo como eso. Yo estoy tratando de llevar a eso y presentándolo porque nosotros sabemos y hemos dicho antes, y esto es lo que el enemigo y la idea del enemigo tiene presente, es tomar lo que sea que Dios dice que es bueno y quiere venir y irrumpirlo y cambiarlo para que nosotros podamos reconocer y podemos ver y entender eso. Pero el peligro que existe en la ruptura de nuestra humanidad es que nosotros podamos tomar las cosas buenas del Señor y esto es lo que haremos, idealizarlas. Nosotros las creamos como últimas y finales, pero al final del día, por encima de todo, es la búsqueda final. Pero para poder entender la Biblia de una manera y poder llegar a decir eso, tenemos que entender lo siguiente, que si leemos la historia de Dios en el Viejo Testamento, el mandamiento que se relaciona al matrimonio es ser fructífero y multiplíquense. Ser fructífero le habla a la humanidad a que puedan ver, ser fructífero y que se puedan multiplicar. ¿Por qué? Porque Dios está construyendo una familia física y eso es definitivamente ser una bendición para tu familia, ser una bendición, bendecir para poder llegar a ser bendición, porque por a lo largo de todo el Viejo Testamento uno ve esto, el línea del tiempo, en donde Dios trata de establecer la familia para poder ser una bendición para todos y la familia de Dios es camina con él y se va alejando de él. Uno va adelantando en la historia. El Nuevo Testamento, Dios hace algo increíble. Hablamos hace un par de semanas atrás. Somos la encarnación y sucede la encarnación, donde Dios está dentro de un cuerpo, viene a estar con nosotros y toma la carne humana en el nombre de Jesús. Jesús nace y tiene un cuerpo físico. Entonces, ¿qué está haciendo Dios con Jesús? Con su llegada está tratando de llevar y ganar su familia de regreso. ¿Cómo va a lograr Jesús eso? No solamente creando una familia literaria, sino que también creando una familia espiritual. Y en otras palabras, que sin importar de dónde eres o lo que has hecho, tus errores, tu pasado, todas esas cosas, Dios en su amor ha hecho algo en lo que tanto tú como yo tenemos esa oportunidad de poder ser adoptados adentro de su familia. Somos adoptados adentro de su familia y ahora somos hermanos y hermanas, somos una sola familia de Dios y ahora el mandamiento va cambiando del Viejo Testamento en lograr ser fructífero y multiplicarse. Ahora el mandamiento con el Nuevo Testamento es que vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Y este mandamiento de vayan y hagan discípulos no solamente es delegado y relevado a solamente al matrimonio, sino que también a poder estar presente con personas que no son casadas. Si su regalo es ahora, que actualmente es la soltería, este mandamiento es para ti. Si ya sea tengas niños o no tengas niños, este mandamiento es para ti. ¿Por qué? Por lo que Jesús ya ha hecho, ya eres bendecido de poder ser bendición, ya has sido adoptado en tu familia. Y las buenas noticias dicen que ya no eres definido de poder como la sociedad lo define. Estas cosas que tú piensas, pensar que lo necesitas, en otras palabras, son definidos por tu familia, por tu legado. ¿Cuántos niños tienes? Y todas estas cosas que tú pensabas que necesitabas para llegar a ser alguien, ahora Jesús lo ve porque Jesús ya lo ha hecho por ti. Nos dice que ya eres definido por Él y solamente por Él. En la que encuentras su identidad por Él, por lo que ya ha hecho por ti y lo que dice de ti, porque te ha dado a ti. Y definitivamente que la vida no comienza cuando finalmente te casas. La vida no comienza cuando finalmente te casas. La vida comienza en el momento en que Jesús se vuelve en su vida y le ofrece. Definitivamente comienza en el segundo en que cuenta su historia en la historia del reino de Dios y dice sí a seguir a Jesús. Es ahí donde la vida comienza.
La idea del matrimonio es algo bueno, pero no es algo final. Y solamente quiero agregar esto. El matrimonio es difícil y todas las personas sabrán. Pensé que por lo menos iba a tener 4 amén de eso. Muchos dirán, si realmente eres de acá, te darás cuenta de eso. Sé que es difícil. Es una de las cosas más difíciles que hice en mi vida. Sí, lo hice. Matrimonio es difícil. Pero también que el matrimonio es precioso y maravilloso. Pero para el matrimonio poder ser maravilloso, tienes que escucharme claramente. Ocupas de Jesús y tienes que hacer el trabajo. Ocupas poner el trabajo. Y en otras palabras, poner el trabajo significa que es difícil, pero vale la pena. Es difícil, pero vale la pena. Sé que no lo puedo hacer. Y el poder e invitar a Jesús a esto maravilloso llamado vida. Y esta idea en matrimonio, creo yo que la fecha fue diciembre de 1996, donde yo y mi amigo, también conocido los amigos, estábamos en el mall. Mis amigos estábamos en el mall, estábamos haciendo un poco de compras de Navidad. Mientras hacía compras de Navidad, comencé a caminar en una tienda y fui a una historia en la que estuve con las tiendas más bonitas que he visto en toda mi vida. Y me detuve por un momento. Se retrata uno de esos momentos en que yo estoy tratando de descifrar, estoy tratando de ver esta imagen maravillosa, estoy tratando de ver, solamente estoy tratando de tomar. Y ¿saben lo que reconozco cuando veo esta mujer bella venir a mi camino? De repente comienzo a ver que la conocí y ¿saben lo que nos dijo? Que debemos de conocerla. Yo la conocí, pero también tengo que conocerla. ¿Saben lo que hice? Fue que tuve ir y tuve la oportunidad de poder decirle, bueno, hola, eso es lo que hacen en los 90. Ahora ustedes hablan como donde están. Nadie va a entender de lo que están hablando. ¿Saben lo que usaban antes? Esta latina que nos decía, bueno, solamente quiero ver si están viendo a alguien y si no, les gustaría. Así como saben que no lo sirven porque vas a poder tener su número. No sé cómo funciona ahora, pero tiene su número. Y esto es lo que sucede. Para poder entender, y nosotros dijimos que seríamos la otra persona de Dios, seríamos legítimos y haremos vida juntos. Y saben, la mayoría de los que tienen 21 años dirán que es una nueva parte de la intendencia. Tiene 21 años y está diciendo, bueno, solamente quiero compartir el mundo que no solo te tengo, sino que tengo 15. Y estoy al siguiente nivel. Mientras otros están, saben lo que estamos haciendo, estamos comprometiendo a mi cumpleaños número 21, que ahora a mi mente se escucha una locura. Se escucha una locura, que de hecho podríamos hacerlo, pero eso fue lo que hicimos. Nos casamos en 1999 y para el año 2000 fue increíble y esto fue lo que aprendimos de todo esto, que no solamente fue una historia maravillosa. ¿Sabes lo que aprendimos? Aprendimos que nosotros fuimos al matrimonio con expectativas falsas de que nos presentamos en este matrimonio y de repente, de todo nuestro amor, que simplemente dejamos de amar, conocimos la tensión y la frustración y los malos entendidos, expectativas no cumplidas y también todo se centraba en esta ausencia interesante o entendimiento de una teología del matrimonio. Y lo que nos dice Dios del matrimonio es que nosotros podamos poder ir a MySpace y aprender del matrimonio. Algunos dirán que MySpace es como tu TikTok. Uno aprende de su familia de origen, uno aprende también de otros que fueron antes que ti. Aprenden cómo es el matrimonio para con ellos. O incluso en tu casa, en la que tienes esa clase, que era extraño, que te hablan de cocinas, pero también te contaban acerca del matrimonio y cómo bueno, es simplemente extraño. Eso es todo lo que realmente uno tiene que pasar, al menos que uno de forma activa esté siguiendo a Jesús. Y esto es lo que sabemos, fuimos a la iglesia, pero ir a la iglesia y seguir a Jesús son dos cosas separadas. Y aprendimos eso rápidamente porque teníamos un malentendido de la intención de Dios para el matrimonio. Y esto es lo que quiero sugerir, que en teoría nosotros recibimos lo que es el matrimonio, pero al mismo tiempo
Yo puedo argumentar y puedo argumentar por un tiempo de que con todas nuestras ideas tenemos la conclusión de lo que es el matrimonio y lo para qué es. Y el valor significativo de eso. De hecho, creo que nosotros vivimos en y no lo sentimos ni lo sabemos. De hecho, quiero hablarles acerca de los mitos y terminaré en 5 minutos porque quiero contarles la escritura y tienen que reconocer que algunos de estos mitos que sentimos que realmente son cosas que yo siento que Linda y yo hemos trabajado con parejas que están comprometidas o están poniendo o pasando o pasa el matrimonio. Estas son cosas que nosotros descubrimos que son mitos que existen y creo que hay mucho más de 5. Estas son las 5 de hoy. La primera es que nosotros pensamos que el matrimonio va a traer la alegría. El matrimonio va a traer la alegría nuevamente. Pensamos que porque obviamente no estamos casados algo está faltando o siempre y cuando yo diga sí, pues finalmente yo seré feliz, lo cual viene con la idea de que otra persona puede proveer todo o ser mi fuente de felicidad, lo que significa que pones una cantidad increíble de expectativas en otro ser humano roto con el propósito de proveer para ti lo único que Dios puede proveer para ti. Y eso no solamente una idea de por suceder. El matrimonio nos acerca a tu felicidad, como lo es tu santidad. Y aprender a hacer vida juntos mientras seguimos a Jesús. Y sé que se ha hecho mucho de esta manera. Decimos que tenemos unos temas ahora mientras salimos, pero esto es lo que sucederá una vez que nos casemos. Va a resolver todos los problemas. No sé si han estado ahí, pero es una lucha para nosotros ahora, porque no están casados, pero una vez que nos casamos, todos esos temas se van a ir. Y esto es lo que quiero contarles hoy, de que el matrimonio no crea problemas, sino que expone los problemas. Expone lo que ya existe, por ende, tú te haces un servicio si no abordas esos temas antes de decir yo quiero. No es que queremos alejarnos, sino que otro mito es cuando quiero sugerir que muchas veces el matrimonio es una relación de 50-50, 50-50. Y en otras palabras, todo lo que hagas, ellos van a hacer una parte y claro, hace sentido, estamos en esto juntos y eso tiende a funcionar hasta que de repente te das cuenta que hay un problema. La vida no está balanceada. La vida no solo es 50-50. Y en la vida no se siente como 50-50, especialmente para mirar las parejas que llevan anotaciones, que les gusta escribir y reconocer que hacen 50, incluso 70 y solamente hacen 20-30 y quieren saber cuándo vas a poner tu juego y ponerte a mi nivel. En vez de estar juntos y hacer esto juntos, es esta idea de que sugiere que hay algo acerca de mí que estoy aferrándome sin la voluntad de dar mi todo. Por ende decimos que vamos a tener 50 en vez de dar 100 y se nos olvida solamente dar 100 y es que el matrimonio no es acerca de 50 y 50 sino acerca de una sociedad en la que dos personas contribuyen diferentes tipos de energías y esfuerzos y muchas veces requieren una persona de dar más cuando otra persona está luchando. Quiero que piensen en los valores del matrimonio. Decimos, pero también es completa en su enfermedad. ¿Qué pasaría si se enferma? ¿Qué pasaría si no pueden dar un gran porcentaje de su ofrenda? ¿Qué se hace? ¿Caminará o simplemente dará más hoy o no? No es así como funciona. No es así como el matrimonio funciona. El matrimonio va de la mano con los que están débiles y se levantan a esos que no pueden levantar ni construirse ellos mismos. Muchas veces se nos olvida eso, que nos frustramos y tenemos resentimiento en nuestra mente porque no tenemos opiniones claras, estamos enojados porque la persona que le dijimos sí no se aferra al final del camino ni, y queremos que hagan un poco más, pero puede ser que hayamos una idea falsa de lo que el matrimonio debería ser al inicio. Otro mito que nosotros tenemos, y me encanta este, es que con el tiempo uno de hecho puede cambiar su esposa. Alguien tiene el deseo de poder cambiar su esposa, cambiar la persona con la que están, o poder decir, bueno, sé que hay algo falso, pero si me das un poco de tiempo, me das un poco más de tiempo y les puedo ayudar a cambiar. Eso es lo que quiero decir. Muchas veces nos olvida que intentamos ayudar a otros a cambiar, es porque se le olvida la realidad de que tú no puedes cambiarte a ti. Tú no tienes el poder de cambiarte a ti, si no tienes el poder para cambiar a ti, pues no hay forma en la que vas a poder cambiar a alguien más.
iría a decir que honestamente tu trabajo y tu responsabilidad no es cambiar a nadie más. Tu trabajo con respecto al matrimonio es poder entender, responder de forma apropiada, incluso en ese momento en el que tú sientas que tu esposa debería llegar a ser diferente. Todavía tenemos la razón, una causa de amarte, también algo para una responsabilidad de poder llevarlos de manera correcta en vez de controlarlos y manipularlos o que hagan lo que tengan que hacer. Tenemos que darnos cuenta de que no puedo controlar esa vida en mi vida. Puedo orar, puedo apoyar, puedo caminar de la mano, pero no quiero pensar en el que voy a ocupar más tiempo. También pensar que el traer matrimonio, traer niño te va a juntar más con tu pareja. Estoy esperando a los padres decir aleluya. Y lo que quiero decir es que amo a mi hijo. Amo. Son una bendición. Linda y yo tenemos 3 de esos y simplemente traen tanta alegría. Pero esto es lo que sé más adelante. Es que como padre, ellos no saben que están haciendo esto de forma intencional. Naturalmente están creando más estrés en su vida. Están haciendo más difícil. En el contexto, reducir el tiempo como esposo y pareja significa no poder salir. No puedes salir que tu vida ha cambiado. Y si tu vida cambia porque pensamos que los tríos van a traer más juntos y nos damos cuenta que no es así, lo que hacemos es continuar, avanzar entre nosotros y construir nuestras relaciones y hacer todo nuestro esfuerzo a los niños. Y en vez de ingresar a nuestro matrimonio, idealizamos a nuestro hijo y hacemos todo por ellos que pensamos que nunca tuvimos y nos enojamos con nuestra pareja cuando nos cuestionan por el hecho de que no sentimos que estamos recibiendo el tiempo que queremos y probablemente no entendemos el matrimonio. Pensamos que probablemente es una alegría que puede hacer que sea más que eso. Bueno, primero y antes que nada, construir nuestra relación juntos como pareja, como esposo, para que los niños puedan volverse los beneficiarios de una relación sana y amorosa. Ellos van a beneficiarse si uno pone el esfuerzo en crecer con su pareja, de aprender con su pareja, darle tiempo y esfuerzo y aprender las prioridades. Pero de todas maneras, estoy por llegar a nuestro último minuto. Este nos dice que el amor es todo lo que se ocupa, todo lo como es amor. Creo que es una canción maravillosa, pero esto lo quiero decir acerca de eso, que hay que estar presente. Las mariposas vuelan. Solo quiero que sepan eso. Que muchas veces vuelven sí con el tiempo. Hay cosas sucediendo ahí de vuelta, pero las cosas van cambiando. Un terapeuta nos dijo que estar en matrimonio no es una base de poder construir un matrimonio exitoso. En otras palabras, el amor no es el único elemento que se ocupa para las es honor, fronteras, pero si el amor fuera todo lo que necesitamos, ¿qué sucede cuando el amor comienza a fallar? ¿Qué pasa cuando siente que hay momentos en el que vamos cerrando? Y trabajar en pareja nos dice la siguiente, que ahora eres joven y lleno de amor y piensas que tu amor va a sostener. No será así, pero tu matrimonio y también sostener y llevar una perspectiva y deseo para honrarlo. Finalmente, es un teólogo que nos presenta y nuestra instrucción primaria al cumplimiento necesario para que nosotros vamos pleno y la idea es que hay alguien justo para casarnos y si vemos de cerca encontraremos la moral, la idea y el aspecto crucial y fallamos en entender que nunca sabemos contra quién vamos, simplemente pensamos y la idea es darle un momento que él o ella va a cambiar porque el matrimonio siendo algo maravilloso que es, significa que no somos la misma persona después de que ingresamos. La idea principal es entender y amar. Como les mencionaba,
Estábamos en el mall, tratamos de entender con una latina. En el ministerio y en la iglesia no se encontraba en la mesa. Tenemos muchas metas, ideas. Cuando todo eso cambió la dinámica en la familia. ¿Y qué hacemos cuando las cosas que hacemos no resultan ser lo que Dios quiere para nuestra mente? Tú vas cómo se relaciona en sus cambios, ya que todos son hoy y tendremos diferencia. Y que antes en la posibilidad y la atracción, cuando esta realidad está presente, le damos tanto esfuerzo hasta que hemos traído a esta persona, está bien, que tenemos que entender que definitivamente esa atracción va a cambiar, esa persona se va a volver algo diferente, ya sea te guste o no. Y la edad cambia de todo, incluso por más que tarde, tener tu Botox también va a cambiar, pero sí va a ir cambiando. ¿Hacia dónde vamos con esto? Vamos hacia dónde vamos, que la visión bíblica del matrimonio es el siguiente, que es una meta. Quiero que entendamos eso y es una relación personal. Es una pregunta que nosotros encontramos a lo largo de la narrativa bíblica. Por ende, quiero entender la definición. Es un compromiso personal que uno hace con otra persona de por vida. Quiero decirlo una vez más, el matrimonio es una relación que es un compromiso, es una meta entera. También quiero sugerir que el matrimonio tiene la capacidad de caer en amor de arriba para abajo y gente cambiando. En el matrimonio tiene el poder de poder sostener la dificultad de la vida. Esa es la belleza de eso. Es la visión de que el matrimonio encontramos en la escritura, de que no es fácil implementarlo en nuestra cultura y en nuestra sociedad, en el mundo en el que vivimos, por muchas razones que no puedo desempacar hoy. Pero a nivel de base, quiero sugerir que vivimos en una sociedad en la que el matrimonio no se entiende como algo, sino como un contrato. Un contrato basándose en compromisos, pero en la desconfianza. Debo poner las cosas en orden porque no estoy seguro si confío completamente en él. Se rinde y asume su responsabilidad, entiende, pero un contrato protege mis derechos y evita esas responsabilidades. Tenemos que ver esa diferencia, esas que vamos a ir evaluando con el tiempo. Ya tiene el interés del otro en mente y no ni un incumplimiento, y el contrato tiene una conveniencia personal en la que siempre es qué puedo yo recibir de parte de él. El compromiso no es solamente un acuerdo contractual por que el Jesús quien es, uno debe seguirlo y seguir todas las reglas. Y si uno la riega o se aleja, significa que te alejas y terminas. No, Jesús y su compromiso con nosotros está basado en la venida que Él creó con la humanidad que Él hizo a su propia imagen y semejanza, que nos dice que está permanente y ha sido un acuerdo de amarnos fielmente y buscarnos de manera tenaz. Es un amor sin condiciones. Es en un amor sin condiciones. Basándose en un amor sin condiciones, Jesús nos invita a poder vivir en relaciones cuando se habla en relación. El pastor Pablo nos narra eso en Efesios capítulo 5. Si estás en Romanos, está en un vecindario de Efesios. Los invito a que vayan a Efesios en capítulo 5. Efesios capítulo 5 es la enseñanza más amplia del Nuevo Testamento. Es retadora, es maravillosa y todas las cosas, pero también puede llegar a ser confuso y muchas veces se toma muchas veces fuera de contexto. Hoy quiero invitarlos a que lo aborden con esa curiosidad en vez de escuchar palabras que no prefieren y desentonarlos. La forma que quiero es que quiero leer este pasaje en voz alta y realmente se va a centrar en una parte al final del día, pero quiero que experimenten también todas las sensaciones mientras leemos este pasaje. Y esto es lo que quiero hacer mientras leo este pasaje en voz alta. Quiero invitar a Dios a que les muestre algo. Primero y antes que nada, ¿dónde está la resonancia? ¿Dónde está la resonancia? En otras palabras, cuando leo esta palabra escritura, ¿qué tiene que conectar conmigo? También quiero invitarles a que Dios les muestre dónde está la resistencia. En otras palabras, que escucho, que quiero ignorar o evitar. Solamente empujarlo porque me hace sentir. Nuevamente Pablo le habla a la iglesia, le habla a los seguidores de Jesús
Y está escribiendo a las personas que la asumen, que le dicen sí a Jesús, que están llenas con el Espíritu Santo y está pintando y nos invitando a poder leer y pensar lo que pensamos del matrimonio. Y esto es lo que nos dice. Y luego estas palabras, preséntense ante reverencia ante Cristo. Sabios, preséntense a sus propios esposos como lo hacen con el Señor, porque el esposo es la cabeza del hogar y Cristo es la cabeza de la iglesia como su Salvador, y como la iglesia se presenta a Cristo, también las esposas deberían de presentarse a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó la iglesia y dio todo por ella para hacerla santa, amándola con las aguas para presentarla ante ella como la iglesia radiante, sin arruga y sin problema, pero santa y libre de culpa. De la misma manera, los esposos deben amar a sus esposas como sus propios cuerpos. Ese que ama a su esposa debe amarse a sí mismo, porque sin antes nadie odiaba su propio cuerpo, pero se cuidaba en su cuerpo así como Cristo hace con la iglesia, porque nosotros somos miembros de su iglesia. Por esta razón, un hombre debe dejar su cuerpo, su madre y su padre, y ser unido a su iglesia, y los dos se volverán una sola carne. Este es un misterio profundo, pero hablo de Cristo y de la iglesia. Sin embargo, deben amar a su iglesia como se aman ustedes mismos, y la esposa debe respetar a su esposo. Y debemos de pausar y pensar, ¿dónde está la residencia? ¿Dónde está su resistencia? Y quiero intentar desglosar esto y poder darnos resaltar esto. Primero, que comenzamos el versículo 21. Pablo nos dice, preséntense como referencia de Cristo. Lo que Pablo nos dice es que si puedes ver las relaciones y los contextos de relaciones, es que la mayoría de tu vida se vive en relación, sabiendo que tú y yo fuimos creados para relaciones, y poder estar en una relación con Dios y una relación con otro. Nos dice, eso es lo que tienen que comenzar. Ese es el inicio. Eso que Pablo nos escribe con respecto a las relaciones. Notemos que esa no es la ética personal, sino que lo lleva como poder seguir a Jesús. ¿Cómo se ve eso? Y nos dice, preséntense los unos con los otros como reverencia ante Cristo. De hecho, continúa hablándonos y de forma repetitiva se habla de 11 maneras. Es esta idea de Pablo en la que quiere esta nueva familia diversa de Dios, nuevo y viejo, libre de matrimonio o no, de poder vivir con la conciencia de Jesús en su día a día, en sus relaciones, de vivir en reverencia a Jesús, en sus relaciones más cercanas. Por ende, nos da un ejemplo de lo que nos habla Dios, diciéndonos, quiero comenzar aquí con esta idea de presentarse, pero también quiero mostrarles cómo se ve eso en la vida en matrimonio, de poder vivir en reverencia en Cristo en el matrimonio. Y más aún así, ¿cuál es la evidencia de la conciencia de Dios, cómo se relaciona la vida en matrimonio? Pablo nos dice que es una excelente pregunta y se ve mucho como en la sumisión. Someter significa ubicarlo y dar o sanar. De ubicarlo, de sanar o sanar. Esto es lo que se acerca a la sumisión y que mantiene sumiso en la iglesia. Es una palabra que crea muchas tensiones y resistencia. Es una palabra que va creando mucho entendimiento, y quiero decirlo que sí, porque este propio pasaje de la escritura, incluso dentro de la iglesia, a lo largo de la iglesia, ha sido utilizado para controlar o honestamente causar mucho daño con sus relaciones específicamente a las mujeres. Creo que es importante poder reconocer eso, entender eso y poder ver eso para poder volver a reevaluar y pensar que de hecho Pablo quiere que nosotros entendamos y sepamos. Comienza con esta idea de someterse y presentarse ante nosotros, y el hecho de poder presentarnos ante otros. Lo importante es lo siguiente: cuando nos presentamos en una relación, eso no nos hace inferior a la persona con la que estamos presentándonos, ni tampoco significa que vamos a ser su sirviente en la relación. Pero también quiero resaltar no solamente una palabra y la atención y las sensaciones que nosotros sentimos y escuchamos cuando escuchamos una palabra como sumisión, y a veces sabemos que no son las palabras que nos da Pablo, pero también llega una persona y esa persona es Jesús. Usamos a Jesús como un ejemplo. Para poder entender la teología y el valor significativo del matrimonio desde un punto de vista bíblico, de forma consistente tenemos que referirnos a la fundación por la cual fue hecha, y esa está pues en Jesús. Él es el ejemplo. Mientras redefinimos lo que el amor realmente es, mientras seguimos redefiniendo lo que significa ser más grande. Si tú quieres ser grande, tienes que aprender a ser un sirviente.
Esto es redefinirlo desde un estándar político, pero ¿a qué se refiere servir? Porque ¿cómo se ve eso en un matrimonio? Y en el versículo 21 nos dice, la esposa, preséntense a sus esposos como lo hacen ante el Señor. Ahora, dama, este no es tu versículo favorito, y lo puedo entender. Sé que no tienen esto en su pilar, en su casa, ni tampoco el primero que leen en su perfil de redes sociales, en su descripción. Pero esto es algo importante. El versículo 22, preséntense de poder ser, sea el Señor. Comienza con esa misma frase. Esto es acerca de ustedes sirviendo a Dios. En otras palabras, ayúdenme a entender, eso significa que ustedes se presentan ante su esposo como una manera de servir a Dios y no como en un lugar de Dios. En otras palabras, su esposo no es Dios. Él no es el Señor. Él nos dice, Jesús es el Señor, clarifiquemos. Uno reflexiona en su vida en Jesús, en cómo uno responde a su esposo, en cómo se relaciona al esposo y su voluntad de poder presentarlo ante él. Y es interesante que esto que tenemos que resaltar no es acerca de esposas presentándose, ni tampoco Pablo diciéndole a sus esposas que se presenten, porque seamos honestos, en las primeras culturas las esposas ya estaban presentando, no tenían ninguna opción, no tenían ningún dicho, ni tampoco tenían voz, no tenían nada. Es importante entender la razón por la cual Pablo nos invita a las esposas a presentarse a sus esposas, y es en la luz de Jesús y quién es Él. Y dentro de eso y el ahora, esa voluntad de presentarse a su esposo está fuera de amor en vez de una obligación y temor. Es una voluntad elegida de amor y no una obligación y temor. Como es así, continúa y nos dice que para el esposo, que es la cabeza de la esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia y su cuerpo, por el que Él es el Salvador. Ahora esto es importante, y así como le dije, damas, sé que ustedes, su 22 no es su versículo favorito. Chicos, ese no es el versículo por el que uno tiene que decirle a su esposa todo el tiempo, ya que los esposos es la cabeza, y este definitivamente no es eso, porque cuando nosotros lo hacemos, malinterpretamos lo que se refiere. De inmediato no tomamos lo que Pablo está tratando de entendernos y explicarnos aquí. Esa definición viene de la palabra en griego de kafalea, que puede ser traducida de forma metafórica a, para mí, un par de cosas: autoridad o fuente. Encontramos ambos como Pablo escribe en Efesios. De hecho, en referencia a Jesús, Pablo nos dice en Efesios capítulo 1 que Jesús es la cabeza de la iglesia. En otras palabras, es la autoridad por encima de la iglesia. También en Efesios capítulo 4, Pablo nos dice, y hablando de la verdad y el amor, nosotros vamos a crecer a ser de toda una manera y ser respetados por Él, que es la cabeza. Nos dice esta idea, entender la fuente de Jesús, que es la fuente de todas las cosas en la iglesia. Mientras vivimos la forma de Jesús y volvernos más como Él, en cada forma nos volvemos maduros ante el tema y crecemos en realmente cuál es la intención de nosotros. En otras palabras, Pablo nos dice que esto no es acerca de jerarquía, ni tampoco acerca de una dinámica de poder. Quiero sugerir que lo que Pablo hace referencia a esto es acerca de la unidad que debe existir dentro de la vida en matrimonio. Una unidad en la vida en matrimonio, y la metáfora que usa es de una cabeza y de un cuerpo. Y procesemos esto por un momento. La cabeza y el cuerpo. La cabeza es así como Cristo es la cabeza, y es el cuerpo también, como la iglesia es para el cuerpo. Ahora pensemos esto, a qué se refiere. Si tu cabeza y cuerpo no están trabajando en conjunto, ¿es un problema esto o no? Si tu cabeza va de un mal camino y tu cuerpo va en otra dirección, ¿no diríamos que esto crearía problemas o luchas o tensiones? En otras palabras, Pablo nos dice que debe existir una unidad que existe entre dos personas para que ambos tengan el beneficio compartido del deber del matrimonio y entender juntos eso. El escolástico Craig nos dice que la imagen de la cabeza y el cuerpo aquí tiene la intención de explicarnos que el esposo y la esposa deberían verse como uno solo y juntos con un propósito en común y meta también. En otras palabras, me encanta lo que Pablo dice acá, que esposa y esposa se reúnen para un propósito en común, donde existe un sentido compartido. ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo se refleja eso? ¿A qué se refiere? Si la esposa debería presentarse al esposo ese, que es la cabeza, ¿qué? ¿Y cómo se ve eso? En versículo 25 nos dice, esposos, quiero que amen a su esposa así como la iglesia amó a Jesús, que se dio. Y solo escuchen esa frase.
esposos amen a su esposa, así como Jesús ama a su iglesia y les da. Noten un par de cosas. Noten que los esposos nunca se les dice ser de su reino, nunca es un mandamiento aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque existe una calidad en Cristo, en la que nosotros tenemos una calidad en Galatas. Nos habla la semana pasada, no, ni los hombres ni las mujeres, ni los gentiles tampoco, todos somos uno dentro de Cristo. Nos dice que con esa posición en Cristo, el nivel de poder ser padre, esa persona en su vida que les ha dicho sí a Jesús, que les ha dicho sí en hacer vida contigo, que también está hecho de la imagen y semejanza, que es igual a ti, pero nos ha invitado bajo reverencia en seguir a Jesús a presentar a su vida con ellos. ¿Qué haces con eso? Que de acuerdo a Pablo, no solamente darle un sentido, pero también debe venir con una esposa un sentido de responsabilidad y que nuestra respuesta dentro de eso es poder ser recíproco con amor sacrificial, de que no es difícil de hacer, de que nosotros venimos a hacerlo, de que yo quiero amar a mi vida y era radical para la escucha de eso, porque está en una cultura romana no solamente tenían la voz, pero también los hombres tenían que ser más altos que Jesús y podían hacer lo que gusten, cuando quieran, con quien quieran e incluso pueden divorciarse de su esposa por cualquier razón que ellos hayan elegido y recibían ningún problema, pero su vida por siempre sería lista. Pablo restablece algo muy diferente y nos dice, quiero ser claro, la forma en cómo tú amas a tu esposa contribuye a su santificación y su santidad. La forma en la que la aman, existe una mutualidad en ello, que los hombres nunca se tienen entender su autoridad por encima de su esposa. En todo lo contrario, están invitados a amar de forma de sacrificio, que uno da su vida para poder servir a tu esposa. Y uno ve su rol como las cabezas y el líder, y ahí está tu autoridad. Tú eres el líder dentro de tu propio hogar. Esposo y esposa como cabeza. El esposo sí tiene una responsabilidad para la esposa y la familia. Sí tienen un rol de liderazgo, sin embargo, quiero ser claro que no es uno del Señor. Pablo nos dice que lo redefine la autoridad como una responsabilidad para amar en una cultura donde el matrimonio no fue construido para el amor, pero la idea del Señor es el amor y la idea de una vida en matrimonio, de acuerdo a la teoría del amor, es amor y sumisión. Y escúcheme, no solamente como para la mujer, pero también como para parte del hombre. Esposos y esposas se presentan ante uno a una sumisión como una reverencia en amor por quien Dios es y por lo que ha hecho, por la submisión que tenemos en Cristo Jesús, quien era Dios en cuerpo y alma, quien era y estaba presente y no solamente presentado ante el Señor, no bajo mi voluntad, pero tu voluntad será hecha, presentarse ante nosotros en relación con nosotros. Pablo nos dice que es responsable de iniciar esa sumisión. ¿Por qué? Porque por el primer siglo tenía todo el poder, tenía toda la autoridad del primer siglo. Pablo nos dice, quiero que tomen su poder y quiero que usen esto, quiero que se vacíen ante el Señor mientras sirven a Jesús. Quiero que puedan vaciarse en amor hacia su esposa. Pablo cambia la norma cultural en su cabeza y nos dice, por la luz del Señor, los hombres no reinan por su esposa, sino que aman a su esposa. Es un sacrificio eterno, trayendo lo mejor de parte de ella. Y las mujeres tienen la oportunidad de amar a su esposo y poder sumir ante ellos. Pablo nos dice que debemos entender que los motivos para una sumisión no pierdan el contexto de eso y el hecho de sumisión, y esa palabra nos hace sentir extraño por nuestra cultura occidental, pero Pablo lo que nos narra, que tengo intención de ubicarlo en un contexto de la mutualidad, que también es para ambas partes. Pablo define la sumisión muy diferente a como su primer siglo lo hizo, pero también diferente a su mundo moderno. Por ende, déjeme decirle un par de cosas de lo que es la sumisión y también quiero darle ciertos pasos a tomar. Solo noten cuando hablamos de esta idea de la sumisión siendo una parte elemental de una vida en matrimonio, una teología, entendamos que la sumisión no solamente es una obediencia ciega, sino la mutualidad. Esa que respetamos, honramos por quienes somos, que vemos dignidad en las personas.
y elegimos amarlos y preocuparnos por ellos, elegimos sacrificarnos por ellos, elegimos dar el 100% a nosotros mismos, incluso si significa que debo dar el 100% cuando damos el 90% o viceversa. Estas condiciones no se presentan ante sus esposos solamente si están sacrificados o de la forma como o cómo se les digan de amar y servir solamente si tu esposa están aprendiendo a presentarse. Esto es más de tus relaciones, en tus relaciones con Él. Nos dice que el flujo de sus relaciones con Jesús debía impactar su vida de tal manera que de hecho desees amar a la otra persona. Uno va a poder ver el valor significativo que tú has hecho hacia esa persona con Dios y su familia como testigos. Y también de forma fiel uno elige caminar eso en los buenos tiempos, en los malos tiempos, en los de arriba y los de abajo, sabiendo que no todo el tiempo va a ser perfecto, pero con el poder del Espíritu Santo y la ayuda de Dios, las cosas pueden ser diferentes. Un Dios de reconcilio y de renovación es el Dios de la restauración, ese que puede hacer todas las cosas buenas, incluso en los lugares más vacíos y secos. Pero va a requerir que nosotros, antes que nada, presentar nuestra vida ante Él y también estar dispuesto a presentarse en términos de los unos con los otros. Hay mucho que podría decir acerca de esto y que me encantaría contar, y lo entiendo, sé que estamos cortos de tiempo, pero solo quiero dejarlo. ¿Cuáles son las implicaciones de entender una teología del matrimonio? Y que el amor es una sumisión a nuestra ética. Cosas que nosotros tenemos diferentes entendidos, van de la diferente manera. Lo que quiero decirles es lo siguiente: quiero invitarlos que sin importar quién sea, que estén casados o no, que estén en ese pasaje en Efesios 6, ese que nos va narrando y nos dice que somos residentes y como somos resistencia, y eso podría ser un lugar en lo que Dios está intentando hablar en nuestra vida el día de hoy. Segundo es esto: quiero invitarlos a poder tener comunicación. Si ustedes ya son esposos, están casados, están comprometidos, tienen comunicación los unos con otros, esto es lo que quiero que ustedes tengan mucho cuidado, que guarden